Muy buenas noches, esto es Lectura Ligera y hoy les traigo El lugar sin límites de José Donoso. Y bien, aprovecho el tiro de que se pueden suscribir, dar like, comentar sobre la reseña, si se leyeron el libro y seguirme en Instagram, lectura-ligera-ch y toda la parafernalia. Bien, El lugar sin límites, novela de José Donoso, escritor chileno, fue publicada en el año 1966 y la verdad es que, bueno, esto no tiene nada de lectura ligera, es bien complicada, ahí les voy a decir por qué, pero le hago un adelanto, radica en la narrativa y la verdad, bueno, aparte que un poco ambigua la obra y me encomiendo al pulento para hacer esta reseña porque está bien complicada la verdad. Sobre todo que en una semana. Pero bien, esta historia trata de la Manuela, una prostituta que junto a la japonesita son dueñas de un prostíbulo que ubicado en un pueblo guaso que se llama Estación Olivo, región del Maule. Y bueno, este prostíbulo la verdad es que es como el centro del pueblo, ya que todos conocían a la Manuela, famosa por bailar con su vestido de española, estos típicos como con lunares, el alma de la fiesta, y la verdad es que bueno, todos la conocían más bien. La japonesita también, que era la hija de la japonesa, una mujer bastante famosa ahí, y que de hecho a la Manuela ella le decía papá. No, bueno, y todo esto guarda un sinfín de misterios que tienen que ir viendo, que se van revelando a medida que transcurre la obra. Y eso sí, pese a la alegría, digamos, que representa el prostíbulo, nos podemos dar cuenta que la Estación Olivo es una comuna que, según un senador latifundista del pueblo, a quien llaman Don Alejo, les había prometido sobre un crecimiento, un fuerte alza en la comuna, porque iba a tener acceso a la carretera longitudinal y eso iba a traer, por ejemplo, electricidad, urbanización y un sinfín de avances. Y claro, pues ¿por qué el prostíbulo, por ejemplo, era tan famoso? Porque no había ni luz en ese pueblo, no había mucho panorama. Y bien, aquí tenemos cambiando de personaje, a Don Alejo, que es un personaje casi idealizado por su pueblo, un hombre con plata, de ojos azules, que siempre aparentaba un buen trato con los residentes de Estación Olivo, que se andaba paseando con sus perros con un aire solemne, que inspiraba mucho respeto, y bueno, que incluso tenía mucha consideración con las prostitutas, siendo como una especie de salvador, una luz de esperanza para el pueblo. Pero ¿qué sucede? Que este pueblo no muestra señales de avance, la verdad. Las casas están deshechas, el prostíbulo se está hundiendo, literalmente. También que no existían garantías de un verdadero avance, más que las promesas de Don Alejo. Pero lo curioso es que a la gente parece no importarle este estancamiento. Hacen sus vidas normales, como si asumiesen que siempre van a vivir ahí en las mismas condiciones y siendo la esperanza una especie de placebo nomás. Como por ejemplo la japonesita que había comprado para el prostíbulo una especie de tornamesa que funciona en electricidad y que claro, no la podían prender esperando a que se cumplieran estas palabras. Pero cuando nos muestran este espacio estático, como en el que parece que nada interesante ocurre, de la nada llega al prostíbulo de la Manuela y la japonesita llega un antiguo conocido, el Pancho Vega, un guaso bien agresivo que había tenido un episodio con la Manuela en que le dobló el brazo hasta casi quebrárselo. Y este llega, se para en su camioneta ahí afuera y empieza a tocar la bocina ahí, salgan ahí, generando el tremendo escándalo, un ambiente muy amenazador. Pero al final acuden a San Don Alejo, que como le debía dinero el Pancho Vega, ahí lo controla, lo trata un sinvergüenza que no vale nada, y esto causa mucha frustración en Pancho Vega,
porque se está reconociendo que, claro, pues, que al final, como le debía dinero, no podía contravenir a su palabra, pues, porque ¿qué es lo que pasa? Que le daba datos de fletes. Y aquí así es como lo controlan a uno, pues, con el dinero, pues. Y luego de este evento, debo hacer un paréntesis, ya que aquí se muestra la narrativa de la obra, porque se da mucho lo que es la anacronía, el flash forward, porque luego de este evento tenemos un raconto en que se habla de la mamá, la japonesa, y hablan un poco de la historia de cómo ella, con la Manuela, adquieren el local, la casa a la que es el prostíbulo. Historia que no les voy a contar porque tienen que leerla nomás, po. Pero eso sí, desde aquí la obra empieza a avanzar de una forma muy extraña, ya que los racontos ocurren pero sin previo aviso. Uno está ahí disfrutando, digamos, un relato en presente y lo interrumpen de la nada para contar algo del pasado. Y uno de los racontos nos cuenta la relación que tenía Pancho Vega con Don Alejo, en que nos muestran que Don Alejo lo había criado prácticamente, y desde joven haciéndolo obrero. Y de repente como que da la impresión de que lo cría como un hijo, pero después lo trata de una forma violenta. Y ahí como demostrando que siempre existía un vínculo. Pero el vínculo que el Pancho Vega detestaba era la dependencia en base a la deuda. Dependencia económica. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que llega un fin a este vínculo. Cuando llega su cuñado, Octavio, quien le pasa dinero, le presta y le dice: devuélvemelo cuando quieras, porque no tenéis por qué andar dependiendo de ese viejo sinvergüenza. Porque no dije, era un senador Don Alejo, y le dice que más encima es un político corrupto, así que no pasa nada, tú le pagáis y eres libre, sin ataduras. ¿Y por qué quería pagarle Pancho Vega aparte? Porque era la forma de poder volver al prostíbulo, ya que si no tenía este temor, nadie iba a impedir que él solucionara este problema pendiente con la Manuela. Y de hecho van a la casa de Don Alejo, le pagan, y la verdad es que Don Alejo no estaba interesado en el dinero, a él le interesaba el poder. Y de hecho, ¿qué es lo que hace? Cuando le paga, empezaron a recordar anécdotas porque ya que habían vivido juntos, y le echa uno de sus perros, Sultán, cómetelo, le dijo. Y estos tuvieron que correr, Octavio con Pancho Vega corriendo ahí a la camioneta para que no se los comieran, si los perros eran muy bravos, po. Y ahí, en una escena que se podría considerar como de vergüenza, un poco humillante, pero a lo que vinimos, po. Parten donde la Manuela, se paran al frente del prostíbulo y métale bocina de nuevo. Sale Manuela, ábreme ahí. Las chicas del prostíbulo se vuelven locas. La Manuela no quería abrirle, pero bueno, había que solucionar algo pendiente nomás. Y bien, hasta aquí voy a dejar la sinopsis, porque la verdad es que ahondar más en los hechos sería dar mucho spoiler, así que prefiero que tengan esta referencia nomás y que lo lean ustedes, pues. ¿Qué les puedo decir del libro? Sí, antes de irme al análisis, ya a la reflexión, que ahí sí va a estar lleno de spoilers. Que me gusta la obra. La narrativa es notable, es notable el trabajo de José Donoso, es notable, porque uno lo confunde, te dejan marcando ocupado, por decirlo así. También es muy ambiguo en varios aspectos. En la esencia creo que no, pero sí hay muchos aspectos de la obra, que igual son importantes, que dan una doble lectura. Yo creo que si me leo el libro de nuevo, sacaría conclusiones distintas. Y bueno, ahora les voy a dar una cita que me gusta porque destaca este carácter inmóvil, estático, de estancamiento que se da en el pueblo. Porque, para entrar en contexto, aquí están evaluando la Manuela con la japonesita la opción de irse a Talca, que es la comuna más grande, la capital regional. Esto ocurre en la región del Maule. Bueno,
aquí esta sería la conversación más o menos. Aquí conversando. ¿Qué vamos a hacer en un pueblo grande nosotras dos? Para que se rían. Allá nadie nos conoce. Y vivir en otra casa. Aquí siempre va a haber guasos que estén calientes o que tengan ganas de emborracharse. No nos vamos a morir de hambre ni de vergüenza. Cuando voy a Talca, los lunes me vuelvo temprano a la estación a esperar el tren de vuelta para que la gente no me mire. A veces lo espero más de 1 hora, 2, y la estación está casi sola. Claro, hablando de que siempre va a ser lo mismo en el pueblo en el que viven. Siempre van a haber guasos, borrachos, que buscan satisfacer sus necesidades primitivas, primarias. Y claro, siempre va a ser lo mismo. Y ahora quiero hablar del prólogo, así que aquí empiezan los spoilers. Porque el prólogo habla que el lugar sin límites. ¿De qué trata la obra? ¿Cuál es el lugar sin límites según el prólogo? Se habla del infierno. ¿Qué sería el infierno en la obra? Estación El Olivo, un lugar precario, que cada día se hunde más, donde los habitantes son indiferentes a su decadencia, casi aceptando la condena de vivir en el infierno, si es que están vivos. Igual se podría decir que están muertos incluso al vivir de esa forma, una muerte en vida, y que ellos no asumen o desconocen. Bueno, eso depende de la interpretación del lector. Y todo infierno está gobernado, po. En este caso por el diablo. ¿Quién sería el diablo? Don Alejo, po. Don Alejo no puede simbolizar otra cosa. Un hombre que busca lucrar con la desgracia del pueblo. Porque ¿qué es lo que pasa? Él quería comprar la casa de la japonesita, por ejemplo. Todas las casas en verdad. Porque se decía que, nunca iba a llegar la electricidad. Fueron falsas promesas. Y al final era una forma de que la gente se esperanzara, invirtiera. Y después por la desesperación tener que vender barato para irse. Y aquí ¿quién compraría? Don Alejo, para después explotar la tierra y aumentar su riqueza. Porque como es el diablo, un ser que se describe hermoso como en la obra, de riqueza, que inspira respeto, poder, más que respeto, poder, que eso es lo que a la gente le gusta, que contaba con 3 perros, si no me equivoco, que sería casi como hacer una analogía con Cerbero, aludiendo a la Divina Comedia. 3 perros que nunca envejecían y siempre estaban bravos. Claro, pasaban años y los perros seguían igual y nadie se lo cuestionaba. Hasta que en la obra cuentan pues, que cuando un perro se ponía mansito, mostraba síntomas de vejez, Don Alejo los mataba. Los mataba, iba a la perra, la madre de estos cachorros, de estos perros más bien, les sacaba una cría y lo reemplazaba. Así. O sea, todo infierno tiene su diablo nomás, pues. Y en este caso era Don Alejo, po, un personaje que aparentaba la perfección, tal como el diablo, y nunca fue, po. Bueno, también otro personaje que me llamó mucho la atención, yo creo que el que me llamó más la atención, Pancho Vega, que les cuento que claramente se sentía atraído por Manuela. Pero ¿qué es lo que no mencioné de Manuela? Algo que se menciona temprano en el libro, pero tampoco que quiero arruinar o quería arruinar la experiencia. Manuela es travesti. Por eso le decía papá a la japonesita. Y bueno, y esto le causaba vergüenza al Pancho, y por eso era violento con ella, po. Y aquí otro punto de la obra que se trata mucho el tema de la imagen, po. Como, claro, Manuela que tenía esta faceta que sabía que era hombre. De hecho lo molestaban por el tamaño de su miembro, que decían que era un burro y todo, que estaba bien dotado. Y por eso se da sobre todo la apariencia en materia sexual. Sobre todo, claro, si hablaba de un travesti. Y la japonesita, que también da indicios de que es asexual. Y que por eso no tenía grandes problemas con los habitantes del pueblo, ya que la gente que iba se volvía violenta con los temas sexuales. Y por eso por la japonesita sentían pena, pobrecita, oye, usted es trabajadora, tiene muchas cosas buenas. Eran muy condescendientes con ella, le tenían mucha estima. Bueno, y también por su madre, y que es otra historia la de la japonesa. Y bueno, y ahora hablando del desenlace de la obra,
para recordar a la gente que salió el libro, que bueno, tenemos este encuentro entre Pancho Vega y Manuela, que luego de beber su buen vino, Manuela se arroja encima de Pancho Vega y le roba un beso. Y le dice, no seas maricona, así, porque ella sabía que el Pancho le tenía ganas, po. ¿Y qué es lo que sucede? Que Pancho, en un arrebato, junto a Octavio, su cuñado, la persiguen con mucha violencia y la terminan violando y la terminan matando. Por lo que se da a entender en el texto, no se dice en forma explícita. Y aquí debo decir, incluso, conversando con gente, que se parece mucho este desenlace a la historia de Zamudio. Bueno, para los que no la conocen, los que son de afuera, etcétera, o los que no la recuerdan, pueden buscar el caso Zamudio. Pero es muy similar incluso a uno de los involucrados en este suceso o en aquel suceso. Lo que igual, considerando que esta obra, si no mal recuerdo, es de los 60, igual es duro, es bien duro. Y claro, por eso, esta es una obra bien compleja, la verdad. Pero también hablar que cuando se da esta escena, digamos, homosexual por parte de Pancho Vega y comienza a golpear a la Manuela, es como que muere parte de la esencia del personaje. Porque ¿qué ocurre narrativamente aquí? Que ya no se refieren a la Manuela como tal. Usan su nombre de cédula, Manuel tanto. Y de hecho se da que en forma paralela la japonesita habla de lo mucho que sufre su papá. Es su papá. Ahí tienen que sacar sus propias conclusiones en base a lo que leen de los racontos que muestran. Y claro, pues no se refieren nunca más a la Manuela como mujer. Tanto la japonesita como el narrador se refiere a él como hombre. ¿Y qué es lo que pasa? Que de todas formas, la Manuela, cuando muere, cuando en su agonía, nunca pierde la esperanza, esta falsa esperanza en la obra llamada paraíso, porque en su agonía no paraba de pensar en Don Alejo, porque Don Alejo siempre la protegió, la trató bien, la protegía de Pancho Vega, era considerado con ella. Claro que en Talca, por ejemplo, se sentía observada, discriminada, pero claro, en el infierno el diablo nunca la va a discriminar, salvo cuando no acudió en su auxilio la noche en que fue saldada esa deuda pendiente que tenía con Pancho Vega. Y bueno, esta sería la reseña de hoy. Espero que estén muy bien y nos vemos la próxima. Chao.